Bueno, vamos a reanudar entonces nuestra sesión de conversación y de experiencia. Vamos a invitar a Carolina Pino a que nos presente. Mientras tanto, voy a hablar de Carolina, directora del Centro de Interfaces Emergentes de la Facultad de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez, el Master of Interactive Telecommunications Program de Tisch School of Arts de la Universidad de Nueva York, es licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Su trabajo como artista y educadora aborda la tecnología digital desde una perspectiva crítica a través del uso de materiales reciclados y la combinación con physical computing, redes, movilidad, máquinas en los ámbitos de intervenciones públicas usables en educación y en tecnología asistiva. Su campo de acción reúne elementos tanto de arte y ciencia para proyectos que superan la ciudad y la relación de esta con sus habitantes. Ha exhibido en Chile y en el extranjero y ha obtenido diversos premios y becas como Fondar, beca Fulbright, la beca Tisch School of the Arts Fellowship Award de la Universidad de Nueva York, y es cofundadora de los colectivos Duplo y Pop-Up y del concurso Matilde Pérez de Arte y Tecnologías Interactivas. Gracias por la presentación, muchas gracias a los asistentes y las asistentes por venir. Me invitaron a esta ponencia para un poco conversar sobre cuáles eran los métodos que uno usa para hacer lo que hace. En general, podríamos decir, si es que hay que ponerlo en algún tipo de imagen, esta imagen habla sobre que básicamente el eje de mi trabajo tiene que ver con el arte. Sobre ese eje, ¿cierto? Yo he hecho como una cosa media rizomática que se extiende al área de la educación, utilizando tecnología y que tiene que ver también con ámbitos multidisciplinarios. Pero también con la A-disciplina, no siempre con gente experta, sino también trabajar con amateurs me interesa mucho. En el ámbito de la invención, ¿ya? El ámbito de la invención en general ha sido algo interesante para mí. Como artista visual de la Universidad de Chile trabajé siempre con máquinas y siempre trabajaba en laboratorio con instrumento y material duro, digamos, porque yo me especialicé en escultura. Entonces trabajé mucho en talleres, soldando, lijando, diferentes materiales bien, digamos, yo diría toscos y bruscos, pero me ayudó a entender mucho el trabajo con la materia, hasta que decidí enrolarme en esta escuela de NYU, que aceptaba gente de diferentes áreas para trabajar con tecnología. En ese trabajo de tecnología me encontré con la directora, Red Barnes, que aparece en la foto. Ella instaló esta idea de la transdisciplinaridad y en donde toda la gente que estaba enrolada en esta escuela podía trabajar con tecnología sin necesariamente ser experta en ella. Y ahí aprendí en el fondo todo esto de la programación, ¿cierto? El physical computing, que es básicamente tecnología física, trabajar con circuitos, etcétera, sensores, en ámbitos muy, yo diría, lúdicos, porque en general se tiende a pensar que esto es muy como difícil y muy árido, pero en el trabajo aquí se dio algo muy interesante, que trabajabas con gente que venía del ámbito de la salud, abogados, artistas, arquitectos, etcétera, y gente también, por ejemplo, me tocó un compañero que era experto en sonido y que trabajaba en Sony, y él decide, bueno, terminar ese trabajo y enrolarse en esta escuela. Entonces, compañeros de todas partes, con diferentes backgrounds, muy en el área del juego y de la invención, y también fallar mucho. Entonces, en estos ámbitos de probar cosas con tecnología, descubrí que en realidad, o perdí más bien el miedo a la disciplina, o la seriedad a la disciplina, en una escuela como en la Universidad de Chile, en escultura, en donde había un montón de reglas que me hacían trabajar con la escultura desde un lugar muy, yo diría, serio y aburrido. En esta escuela es un trabajo que se llama Shell House, y esta es una serie de refugios de cartón plegable encontrado, en donde ahí se usaron algunas dispositivos de radio y telecomunicaciones para poder conectar estos refugios entre ellos y poder tener botones de llamado en caso de uso, ¿cierto? Para poder integrarlo o de alguna manera unirnos a lugares donde se pudiera dar comida o atención de salud pública. Más que una solución, es un proyecto que tiene que ver con un statement, con decir algo al respecto de las tecnologías. ¿Dónde está el tema del acceso? ¿Dónde está, cierto, esto? Yo estaba en un programa como super high-tech.
Entonces, ¿dónde? Y la noche me iba a mi casa como en un metro, como llena de homeless. Entonces, ¿dónde estaba esa unión entre lo que yo hacía con el resto de las personas? Y no solamente los inteligentes y los con acceso. Entonces, este trabajo fue muy emblemático para mí porque me abrió muchas puertas para hacer otros trabajos. Yo puse todas las instrucciones de cómo hacer este instructivo, ¿cierto? De cómo hacer estos refugios en un sitio que se llama Instructables, que está por ahí, lo pueden buscar, que es un sitio genial para buscar instrucciones para hacer cosas, diferentes cosas, donde muchas cosas diversas. Así que está entretenido porque además ahí se abre un espacio para mí que fue muy interesante con el tema del open source, del recurso abierto y de cómo poder, no sé cómo, ¿estoy? ¿Sí? No sé si verá eso. Ah, salió algo ahí que aquí no. Pero yo creo que... No, pero la play. No. Es que no veo los mouse acá. Ah, no lo ves. No. Y se me va a quitar. ¿Dormir allá? Ahí está. Dormir allá. Gracias. Sí, este es un video que voy a mostrar una parte muy corta en realidad. Empecé a trabajar mucho con hackeo, ¿cierto? Y trabajar en esta idea de que el artista ya no es la persona, sino es la máquina. Y la máquina entonces es un dron que va tirando pintura después de harto tiempo, unos 2 años de investigación, de cómo podíamos hacer estas pinturas hechas por un dron. Fabricamos un dron que básicamente está georreferenciado y que va a ir haciendo esta trayectoria en un gran lienzo en donde se va a ir tirando pinturas sobre un template que dice la palabra utopía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos finalmente pensar en la tecnología como una imagen bella, en donde la imagen es que las máquinas hacen todo por nosotros y nosotros nos dedicamos a reflexionar o pensar o hacer poesía? En esa idea, ¿cierto?, de imagen perfecta, ¿no funcionó? Bueno, lo pueden buscar por ahí, en YouTube está todo. Era más fácil. Ahí está, es un video un poco largo, pero voy a entrar un pedacito para que puedan ver en el fondo cómo se fue armando esto. Nos prestaron un gimnasio en un colegio, en Peñalolén, y ahí, bueno, hicimos siempre trabajando en equipo. Yo trabajo mucho en equipo, también multidisciplinario, ¿cierto? En donde en general trabajamos con diferentes ámbitos, el dron hecho con partes de madera cortada en enlace, pero también imprimimos ahí un pequeño bucket de pintura, con pedazos también de Lego, etc. Llevamos esta maquinita que iba entonces mirando ahí, limpiando pintura. Esa tecnología nos dio paso para hacer otro trabajo que fue expuesto en el Festival de Sonar, la música electrónica, que se hizo una versión acá en Cerrillo, y también fuimos en el fondo abordando este dron que iba tirando estos bombardeos de pintura en un gran lienzo, que tuvimos la oportunidad de acceder en ese espacio. Y en esta idea, ¿cierto?, de poder también compartirlo con uno aprendiendo, generamos este colectivo llamado Buplo, donde Daniel Cruz, allá abajo en la foto, que hoy está director del Museo de Arte Contemporáneo, y trajimos como esta idea hace ya harto tiempo a Chile de cómo poder generar redes para enseñar tecnología y poder usar tecnología en diferentes ámbitos. Hoy día estoy haciendo este proyecto que se llama Tiempo y Espacio, to be defined, todavía no estoy segura, y que básicamente es un reloj gigante que va a ir dando la hora en relación a hashtags de algo que no sé en online. Entonces estoy trabajando como en esta idea, un poco enganchando lo que decía Andrea al principio, ¿cierto? Está el instinto cuando uno está trabajando y cómo uno va viendo lo que va tomando y lo que no. Mi trabajo es muy así. Tengo obviamente muy claro lo que voy a hacer al principio, pero después lo construyo todo y vuelvo a tomar lo que en general me interesa. En el Centro de Interfaces, que dirijo en la Escuela de Diseño de la Universidad de Ciudad, trabajo mucho con la idea de que las tecnologías digitales tienen que ser diversas, tienen que ser aplicadas en diferentes partes y sobre todo con el ser humano en la sociedad que lo rodea, sin dejar de lado también otras especies. También hemos hecho trabajo con diferentes especies como hongos, que ha sido muy interesante. Y aquí están un poco 4 áreas de acción en este centro, donde aprendí. Ahí hay un video de unos alumnos que están haciendo un trabajo con tecnología asistiva
No sé si esto se puede avanzar. Estos lados, vamos a empezar por aquí. Para que vean lo que se hizo finalmente lo que hicieron fue una órtesis dinámica, que es como una prótesis, pero que no está dentro del cuerpo, sino que está sobre la mano. Y lo que hace esta órtesis finalmente es ayudar a personas con inmovilidad de mano a poder tomar objetos, con diferentes pinzas que se generaron a partir de impresiones en 3D que se van pegando con imanes en esta órtesis según los diferentes inputs y interacciones que tenían las personas. Lo más bonito de este proyecto no fue el objeto, sino cómo los alumnos transfirieron el conocimiento a este centro que se llama Alter Ego, en donde les proveyeron de un pequeño Fab Lab con impresora 3D etcétera, a los terapeutas de este lugar para poder generar sus propios como aditamentos y objetos porque tienen obviamente al paciente de primera mano. Entonces es mucho más efectivo que contratar a esta empresa de diseño que les solucione el problema. Entonces la idea era poder traspasar esto a esta fundación para que puedan generar sus propias órtesis. Ahí hay una niñita que, bueno, estuvo esperando 8 meses, una órtesis que finalmente lograron hacérsela a los mismos terapeutas. También trabajamos mucho con INEX para ayudarlas en su quehacer usando tecnología, ¿cierto? Ahí en la empresa de Zagato logramos fondos ahí en Corfo para hacerles todas las, como en el fondo, placas que hacían en cartón hasta ese momento en metales. Una cortadora de metal que pudiera como de alguna manera también enseñarles a estas personas que trabajan en el taller a poder usar maquinaria digital para poder hacerse algún trabajo que es mucho más largo de manera manual, de manera más corta, usando la tecnología digital. Hay mucho tema también con levantar la industria, no sé. Nos gusta harto como dar batallas perdidas, pero creemos que es posible. Trabajo con personas no videntes, ahí también trabajo con una pyme que quería darle algún tipo de familiaridad o algún tipo de bienestar a sus empleados que hacían masajes, masoterapistas, que hacían masajes que eran masajistas no videntes. Entonces tenían mucho tema con la carga del bastón, la crema, la camilla. Entonces la idea era generar como especie de maleta colgando desde la cintura y no que tuvieran que ocupar las manos para que lo usaran para bastonear. Hay muchos proyectos, he tratado de ir rápido. Esto fue algo que hicimos en la pandemia, ¿cierto? Que fue generar como esta red de personas que hacen cosas con 3D y poder hacer básicamente estos pequeños artículos o dispositivos que son que van en las máquinas, en los ventiladores mecánicos, donde estaban todas haciendo ventiladores. Había como una carrera de qué centro de innovación hacía más ventiladores y nosotros estábamos haciendo repuestos, porque cachamos que en realidad la gracia estaba en recuperar los ventiladores que estaban echados a perder y no hacer otros nuevos, sino como recuperar los que ya no estaban funcionando. Así que hicimos estas piezas con la Posta Central, ex Posta Central, hoy día Hospital de Urgencia de Santiago, y generamos también pequeños Fab Lab in situ para poder entregarle en el fondo toda esta transferencia de conocimiento y también entregarle las maquinarias para que pudieran hacer su propio dispositivo. Hoy día está funcionando y estamos súper orgullosos. También trabajamos con humedales, estamos en la Araucanía haciendo instrumental para poder medir la salubridad de las aguas. Con la comunidad de Tortel, que es una comunidad que está en la Araucanía hoy día. La idea es transferir también estos conocimientos para que los niños del colegio con que estamos trabajando sean capaces de usar las tecnologías, generar su propio instrumental, medir los humedales, etc. ¿Cómo lo hacemos? A través de lo que ya se ha dicho acá, la transdisciplinariedad, la curiosidad, el atreverse, el poder usar las cosas, abrirlas, sin que nos dé miedo. Sensores, acá hay un par de sensores que hicieron algunos alumnos, un sensor gigante de presión del puerto de una almohada. Entonces ni siquiera se compran los sensores, también se pueden fabricar. Entonces esta idea, ¿cierto?, de generar, y aquí se borró, parece, la diapositiva que viene, no sé si... Sí, en esta metodología que intentamos también, y que yo podría decir que es como un poco, tal vez el core de todo lo que hacemos, que tiene que ver con 4 pasos, de dar estos pasos, que en general son pasos muy obvios, que yo creo que todos los que crean algo usan, pero podríamos decir que son estos 4. Observar, documentar, hacer y reflexionar, que van de la mano. Uno no hace como un autómata, uno hace pensando, y eso es como la conexión entre la mano
cabeza, corazón, ¿cierto? Y también el show and tell, que es como muy usado en la educación norteamericana, pero funciona bien. Cómo poder decir y mostrar lo que hacemos. Cuando uno habla de lo que hace, también genera como una especie de cambio en su cerebro. Y por medio de esta tecnología, nosotros pensamos que cualquiera puede hacer trabajo con tecnología. Así que aquí están los Instagrams de todos los proyectos. Si quieren hacer preguntas, nos pueden escribir. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Al finalizar las presentaciones los vamos a invitar para que tengamos una conversación en conjunto. Vamos a darle la bienvenida a Ricardo Román, entonces, profesor de filosofía, director del Colegio Alberto Beltrán y presidente del directorio del Colegio Altamira en Chile. Se desempeñó durante 20 años como consultor de empresas, universidades y gobiernos en Chile, México y España, como parte del equipo del filósofo e ingeniero chileno Fernando Flores, en ámbitos de comunicación, innovación y emprendimiento. Desde 2013 comenzó un proceso de transformación del colegio fundado por sus padres, introduciendo innovaciones de aprendizaje, tecnologías como programación y robótica, y prácticas de inteligencia emocional como yoga y meditación, que avancen hacia la creación de un nuevo paradigma educativo, creando en 2017 el primer Fab Lab en un colegio chileno, un laboratorio de fabricación digital con impresoras 3D, cortadoras láser, robots y herramientas de biojardín. Muchas gracias, Ricardo. Ok, buenos días, voy a tratar de ser breve, acelerado para tomar el tiempo. Solamente darle las gracias por la invitación. Yo quedo fascinado por acá porque nos damos cuenta, me anima mucho ver que estamos en sintonía, somos transdisciplinares, trans muchas cosas, y es muy maravilloso verlo, que estamos bien encaminados. Bueno, voy a ir rapidito tratando de aprovechar el tiempo. Dos arriba, dos de la mano. Ya, así que ¿qué le va a poner? Este es un colegio que tiene desde pre-kinder hasta cuarto medio, 1.700 estudiantes en la zona sur de Santiago. También estamos bien enfocados en familias modestas, digamos, gente de mucho esfuerzo. Y vamos integrando este tipo de prácticas desde la experiencia desde los más pequeños. O sea, trabajamos con tecnologías de pre-kinder y también con yoga y meditación lo mismo. Estamos mostrando ahí una experiencia de lo que estamos haciendo con tecnología, que se hace desde todas las asignaturas y en todos los niveles, y esto termina todos los años en una mega expo ciencia y tecnología, donde participan todos los estudiantes, los profesores y sus familias también. Se lo fabricó esta niña con su equipo. Tiene partes cortadas en láser, otras tiene impresa en 3D, otro típico equipamiento basado en Arduino. Ese es el identificador de grupos de sangre que construyeron los estudiantes que están en la asignatura de biología con inteligencia artificial. Tenemos 400 estudiantes que se han certificado en introducción a la inteligencia artificial, un programa gratuito abierto que se llama Los Jóvenes Programadores, que lo animamos.
Estas son experimentaciones que hacemos concretas en las distintas asignaturas. En el área de biología mismo, lo construimos con Arduino, un esquema del ciclo. Este es también un dron fabricado en el colegio. ¿Cómo así que vuela? En fin. Nosotros queríamos decirle, mira, nosotros nos dimos cuenta que todo cambia, queríamos mostrar una metáfora de lo que hemos estado haciendo nosotros, nos sirve lo que pasaba por la pandemia, cómo se interpretaban las históricas pandemias, que eran también especie de signos divinos, los contagios también nos explicaban por qué, hasta que apareció este señor, que fue el primero que pudo observar, identificar que habían seres microscópicos que nosotros no imaginábamos que existían, que finalmente empezamos a descubrir que eso pasaba con la transmisión de las enfermedades. Construyó este pequeño microscopio que le permitió ver, lo primero que observó fue su esperma, pero después podemos observar muchas otras cosas más. Y esto también, esto que en el fondo dio el inicio a la microscopía, como la disciplina. Nosotros, bueno, también hemos fabricado ese microscopio. Entonces, lo que pasó con esto fue constituyendo un nuevo paradigma que lo terminó de cristalizar Pasteur cuando él descubrió cómo pasaba esto, que se transmitían las enfermedades, la existencia de estos microorganismos. Y bueno, y él, además de científico, fue un tremendo inventor y desarrolló toda una manera distinta de mirar las vacunas, la manera como funcionaban los hospitales, permitió el desarrollo de las vacunas masivas, transformaron los quirófanos hasta lo que conocemos hoy día, que son ultramodernos, pero la base está en el mismo paradigma, y hasta que apareció la genómica, y con la genómica vuelve a cambiar el paradigma, y ahora lo que pasaba hace tiempo, que la gripe española, que tomó muchos años en descubrirse qué la producía, en el caso del COVID, en pocos días teníamos identificado el virus y también la vacuna. Entonces aquí son cambios de paradigma que lo cambia todo. Entonces, mirando esta metáfora, bueno, también nosotros tenemos un taller de biohacking, entre paréntesis, ya les voy a contar más. Pero mirando esta metáfora, quisimos decir quién sería el Pasteur, o quiénes serían los Pasteur en el caso de la educación. Y nos damos cuenta, por ejemplo, la escuela tradicional, esto no es una foto moderna, no podemos darnos cuenta, es un cuadro, pero se parece mucho a cómo hoy día funcionan todavía los colegios. Entonces, básicamente, el trencito, niños pasivos recibiendo información de un profesor que lo sabe todo. Ahora hay experiencias un poco más modernas, por ejemplo, como esta, pero básicamente el mismo paradigma sigue siendo el profesor el que entrega y transmite la información a alumnos pasivos que después la repiten. Incluso en las muy modernas, que donde ya los niños los ponen en otra ubicación física, todavía el profesor sigue dirigiendo el aprendizaje, controlando, y los niños más bien de una actitud pasiva. Entonces, esto es parte del paradigma como ha funcionado, que básicamente, finalmente es como funciona, y hay quizás mi sesgo filosófico, pero es como funciona la creencia, que la mente funciona de esa manera y que se aprende de manera de aprender contenidos y esos contenidos después aplicarlos. Por lo tanto, está todo organizado para transmitir contenidos y no para aprender haciendo, que es nuestra idea. Entonces, acá hay una innovadora, que es María Montessori, que ella empezó a poner en práctica esta nueva concepción del aprendizaje, de aprender haciendo, aprender de la experiencia, desde la individualidad, y después la siguió otro, que es Piaget, que todos lo conocen, que también parte más o menos de los mismos supuestos, de que el aprendizaje se va construyendo en la práctica. Freire, lo mismo. Papert fue el que inventó el primer programa educativo de informática, Logo, pero lo más interesante es que él tenía una concepción de que el aprendizaje se aprendía en la práctica, uno iba construyendo su propio aprendizaje, y bueno, y Resnick, que es su discípulo, el creador de Scratch, que es una plataforma que nosotros utilizamos de programación,
también tiene la misma concepción. Lo paradójico de esto, o lo triste de esto, que todas estas innovaciones, incluyendo María Montessori, que tiene 100 años, todavía son modernas. O sea, todavía está en la punta de la educación, la punta de los colegios. Son los colegios innovadores, son los que siguen a Montessori, que ya tiene más de 100 años. Entonces, básicamente el cambio de paradigma es que las personas aprenden haciendo, construyendo en la experiencia y en las emociones. Esto que es tan simple decirlo, transforma todo, los espacios físicos, los programas, los currículums, los tiempos, el rol del profesor, el rol del alumno, y ese es justamente el gran desafío de transformación, que es el más complicado, que todos los que trabajamos en educación lo vivimos. Pues y acá este un neurocientífico que también ayudaba a entender cómo el cerebro se va transformando a medida que va aprendiendo a leer o aprendiendo matemáticas. Voy a ir rápido porque ni yo entiendo mucho estas cosas, pero lo que dice básicamente es que nosotros vamos aprendiendo también en la experiencia y en la experiencia nos vamos transformando. Y esto ocurre también un giro hacia la educación emocional, que también hoy día la neurociencia nos permite probar de manera científica, aunque la experiencia está probada antes, el peso que tienen las emociones en el aprendizaje, en la vida y en el bienestar de las personas. Matthew Ricard también es conocido, un científico que se volvió budista, estuvo 12 años meditando en las montañas y hoy día entonces es un ejemplo que es un caso de estudio, digamos, cómo se transforma la mente y el cerebro a partir de la meditación. Esto es relevante para nosotros porque en el colegio ya llevamos unos 8 años que estamos haciendo meditación trascendental con los estudiantes adolescentes y yoga con los estudiantes desde pre-kinder. Entonces, ¿por qué todo esto importa? Porque el mundo se está cambiando, se está transformando, los empleos se están transformando y las habilidades que desarrollan los estudiantes en el colegio y también en las universidades ya no son suficientes para desenvolverse con eficacia y sobre todo con satisfacción. Eficacia quiere decir que les vaya bien en los empleos y satisfacción es que no se mueran de aburrimiento. Esas dos cosas están, o de susto, esas son cosas que están hoy día fallando a partir de la educación que entregamos. Entonces, por ejemplo, esta encuesta que de hace menos de un año ponía como, entrevistaron a miles de las empresas más grandes en todo el mundo y las capacidades que consideran importantes las empresas, muy pocas tienen que ver con cosas analíticas, la mayoría tienen que ver con habilidades sociales, emocionales, creativas y algunas tecnológicas. Bueno, este señor Scully fue uno de los primeros mentores del equipo de Steve Jobs. Y él rescataba que todos estos inventores como Bill Gates, Page, Brain y Zuckerberg, todos fueron Montessori. Entonces que ellos eran diferentes a los otros ingenieros, a los otros inventores, porque tenían una formación de base distinta. Bueno, con eso, yo reconozco que esto que acabo de nombrar lo descubrimos después que ya nos pusimos nosotros en marcha a hacer un experimento, una experiencia de transformación en el Colegio Alberto Bres Gana, y que es una transformación bastante integral, como pueden ver ahí, distintas experiencias de estudio de chino, de robótica, de biohacking, el Montessori que ya va en segundo básico, esas profesoras que están bailando en una clase de matemática, y ahí estamos despidiendo a los estudiantes de cuarto medio con yoga. Nosotros dijimos, para transformarnos había que cambiar dos cosas, lo que se aprende, ya no basta el currículum formal, necesitamos desarrollar otro tipo de habilidades. Y cuando decimos eso, son habilidades, no enseñarle otro tipo de ideas o de conceptos, sino que son habilidades prácticas, experienciales, como fortaleza emocional, creatividad, gestión, emprendimiento. Y también, sobre todo, y el desafío más grande, es cambiar el cómo se aprende. O sea, los espacios, los profesores hasta el día de hoy, los más jóvenes, siguen siendo formados como transmisores de conocimiento y no como creadores de experiencia. Entonces, eso nos dimos cuenta nosotros, entonces hemos ido desarrollando metodología, estrategia y capacitación, acompañamiento a los profesores para producir esto, que todo se aprende en la experiencia, aprender haciendo, aprender jugando, trabajar con proyectos, investigar, aprender con tecnología, experimentar y reflexionar, que son procesos permanentes, que muchos de ellos, es bien curioso que nosotros, después de haberlo estado haciendo, nos hemos ido encontrando con Montessori, con Papert, que ellos lo habían dicho hace 100 años, hace 30 años, y nosotros lo descubrimos como una gran novedad descubierto de la experiencia.
Y en mucho apoyo de redes también tenemos gente que nos asesora. Bueno, las cosas que hacemos es yoga, meditación, ese buen encuentro que hacemos en la Semana de la Educación Emocional. Se hace yoga todas las semanas, todos los alumnos, y meditación los alumnos de enseñanza media. Esto tiene el componente que los estudiantes, o sea, produce un ambiente más armónico en el colegio, los alumnos se sienten mejor, porque son alumnos que tienen el estrés normal de toda la sociedad, pero además ellos viven en ambientes de mucho estrés familiar, social, por las condiciones sociales y económicas en que ellos viven. Entonces, una de las cosas que inventamos nosotros fue, normalmente los colegios ya tienen la asignatura de informática, nosotros la transformamos en creatividad digital, porque nuestra tesis es que no son las máquinas, no es la tecnología, sino lo que se hace con ellas, y que se usan como instrumentos de aprendizaje, como aprendizaje creativo. Y Scratch está hecho para eso, o sea, fue inventado para la creatividad, fue inventado para aprender a programar. Entonces, y yo quise poner esa imagen porque tiene dos cosas ahí, son estudiantes que están ahí en el laboratorio de robótica de la Universidad de Chile, o sea, desde pequeños lo empezamos a integrar al mundo de la universidad, de la posibilidad de educación superior, pero también abajo está toda la tecnología, que son la mayoría de tecnología abierta, de muy bajo costo y gratuito incluso, que permiten que un colegio como el de nosotros, con muy pocos fondos, pueda acceder a las tecnologías más de punta y ponérselas al servicio de los estudiantes. El mundo open, la red hacker, son súper importantes para la educación y todavía están más bien ocultas o separadas por lo menos. Bueno, hacemos proyectos, se aprende haciendo, se aprende el Scratch, no se usa para programar, se usa para hacer proyectos de lenguaje, libro interactivo, para hacer lo que ustedes vieron alguna cosa antes del ciclo ovulatorio, por ejemplo. Ese tipo de cosas se van programando en Scratch, simuladores en historia, etc. Ahí están los chicos haciendo videojuegos. Bueno, y además, hace ya algunos años, y aquí tenemos uno de los culpables que lo hayamos hecho, que es Andrés Briceño, que decidimos hacer un Fab Lab, y lo diseñamos. Y un Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital, hay una red mundial, hay unos 2000 Fab Lab en el mundo, la mayoría son universitarios. En Chile, con propiamente Fab Lab, somos nosotros, hay otros colegios que tienen máquinas, pero el concepto es distinto. Y nosotros hemos estado integrando tanto que los estudiantes aprenden tecnología, pero sobre todo estamos usando de manera transdisciplinar, mezclando las distintas asignaturas. Una cosa que nos permite ser parte de la red de Fab Lab en Chile y estar en contacto con la universidad. Nosotros somos sede muchas veces de la reunión de Fab Lab con gente de la universidad, que es muy rico para nuestros estudiantes y también para nuestros profesores. Entonces, desde pequeños, como vieron en el video, los chicos están haciendo el Montessori que nosotros adoptamos en el preescolar, es un Montessori que incluye maker, programación, yoga. Entonces, no es un Montessori puro, nosotros lo llamamos Montessori organizado. Entonces, están haciendo talleres maker a las distintas edades de los estudiantes. Entonces están ahí trabajando con un simulador de impresora y si les permite entender el plano cartesiano en la práctica, en la experiencia, y los chicos más grandes están programando. Acá más o menos lo mismo, el que está allá es un día viernes a las 5 de la tarde, los niños están en el taller de robótica, son talleres súper masivos, son más de 30 niños a veces en distintas salas, están programando, aprendiendo 10-15 casos de Arduino. Esta es la misma foto del chico que fueron a Chile. Y otra cosa que nos permite es participar en un montón de competencias que nuevamente no es la robótica, sino que el trabajo en equipo, el conocer a otros jóvenes, el conocer otras ciudades. Para nuestros estudiantes, ninguna de esas cosas son triviales. Lo mismo con las impresoras 3D y el diseño también. Y también todo esto se ha usado, como digo, para el aprendizaje. Y el taller de biohacking, que los chicos también empiezan a entender, eso está como taller y también está como parte de la asignatura. Nosotros, así como tenemos Fab Lab, creamos un Biolab, donde los chicos trabajan con ADN, con hongos, hacen biomateriales, son experiencias de distinto tipo con microorganismos.
Entonces, aprender con las tecnologías, los chicos, las distintas artes, matemática, lenguaje, historia, lo aprenden usando las distintas tecnologías. Este es Makey Makey, ahí tenemos tres plataformas que usamos Makey Makey, en el cual ahí hay un modelo de célula que lo desarrolló el profesor de biología, el otro es el Lab4U, que es el celular convertido en un laboratorio de física con los sensores del celular, y Arduino ahí tiene un medidor de humedad. Estas tres cosas son utilizadas dentro de las asignaturas. Lo mismo acá. Y esto es, nosotros todos los años terminamos haciendo una expo ciencia y tecnología, que están tanto los cursos, pero los cursos también como las distintas asignaturas. O sea, no son las clases de tecnología, son las clases de lenguaje, de matemática, de historia, que participan ahí con proyectos. Y también acá hay visitas de universidades y hay stand de distintas universidades que se van combinando con nuestros estudiantes. Bueno, y nosotros, una cosa muy importante que tiene que ver esto con los rizomas totalmente, que es participamos en una red de colaboración que con Komal Dalani, una fundadora de Lab4U, una científica, emprendedora, está Tim Arsuyo, que es un científico norteamericano que ahora está en Corea, pero seguimos colaborando, acaba de estar en Chile, es un chileno, que con él hemos aprendido mucho de neurociencia, cómo funciona el sistema nervioso. Acá creatividad, fundador de Escala del Sur, Rodrigo Fábrega, Fernán Federici, con el que hicimos el BioLab. Nos pusimos aquí a Andrés Briceño, lo tenemos acá a cuerpo presente, pero una de nuestras redes importantes con las que hemos trabajado, Mauricio Correa. Nos ha permitido eso, por ejemplo, hacer una publicación el año pasado, participamos con Harvard, y que nosotros participamos como creando evaluaciones de creatividad, con profesores de distintas asignaturas, no es arte, sino que son todas las asignaturas. Y también dedicamos mucho esfuerzo a la formación de los profesores, tenemos permanentemente asesorías, capacitaciones, escuelas de verano, y está esto un poquito así casi como un espectáculo, porque en general todo lo hacemos de esa manera, en que todo se hace con mucha energía, con mucha alegría, con mucha exposición, y vamos generando ese ánimo de juego, de diversión. Las cosas todas son, lo serio no está reñido con lo divertido. Esto hacerlo súper rápido, el colegio en cuarentena, por lo mismo pudimos reaccionar súper rápido. En una semana estábamos haciendo clases online para los estudiantes, fue súper eficiente, pero con el seco que nosotros tenemos menos de la mitad de los estudiantes tenían conectividad. Entonces, pero los que estuvieron en la conexión lo pudieron hacer muy bien. También hicimos mucho autocuidado con los profesores. Estas son cosas que producían los estudiantes de sus casas en arte. Pero a pesar que nosotros hicimos un profesor que le hacía TikTok para motivarlos permanentemente, gracioso. Seguimos haciendo los talleres de yoga a distancia. Y esta fue una obra de teatro que le hicimos a Oscar Castro, que desgraciadamente ya falleció, un director de teatro que nos dirigió desde Francia. Hicimos una obra completamente online que quedó maravillosa. Y además a los profesores los celebramos, les enviábamos regalos para mantener su motivación y el cuidado. Yoga a los apoderados. Y esto fue ya servicio a la comunidad. Nosotros íbamos a entregar alimentos. Nos fue a visitar la tele por lo que estábamos haciendo, porque también nosotros fuimos uno de los nodos que se dedicó, hicimos unos 10.000 escudos faciales para repartir en el sistema de salud en todo Santiago y en algunas de las regiones. Esto fue durante 2020-2021. Eso es mi presentación. Muchas gracias, Ricardo. Invitamos entonces a Bernardita Ursúa ahora para compartir su presentación. Bernardita es profesora de lenguaje y magíster en educación con mención en dirección y liderazgo educacional, con experiencia tanto en el ámbito de la medición educacional, la enseñanza en nivel escolar y universitario, la formación continua de docentes, como en el desarrollo de proyectos educativos en el ámbito privado.
Ha desarrollado sistemas de desarrollo profesional docente en formatos online y presencial para distintas organizaciones, tanto para el nivel nacional como para instituciones educativas. Vasta experiencia también tiene en la formación y coordinación de equipos de trabajo interdisciplinario orientados hacia la innovación y la excelencia pedagógica en Chile. Tiene una búsqueda permanente de puentes entre la investigación educativa en el ámbito académico con experiencias de aula directas en distintas instituciones educativas, tanto en la enseñanza de aula como en la formación continua de profesores. Adelante, Bernadette. ¿Se escucha? ¿Ahí? Como anunció Isabel, mi experiencia es de profesora y me he dedicado los últimos años al desarrollo profesional docente. Entonces traigo una mirada que tiene que ver con una reflexión sobre cómo los educadores entramos en esta conversación de la interdisciplinariedad. Tuve la suerte de trabajar con Andrés también en UNFABLA, lo que pensó mi propio paradigma de lo que es el aprendizaje. Y vamos a tratar un poquito de aportar desde ahí. Lo primero, cuando me invitaron, ¿cierto?, a hablar sobre el método, yo lo primero que hice fue llamar a mi amigo filósofo y decirle cuál es el estado del arte sobre el tema hoy día del método. Eso habla de cómo nos formaron, ¿cierto? De uno va primero como al corpus teórico, de ahí saca alguna síntesis, luego va al terreno y aplica. ¿Ah? Rápidamente, eso no resultó, obviamente, y volví a lo que yo había aprendido en el FABLA. Y me dejé un poquitito llevar por que me está diciendo mi experiencia. Lo primero es contarles que esta presentación es completamente verde, porque parte importante de lo que voy a decir surge de una habitación en un bosque en el sur. Así que la experiencia me arrojó esa vivencia y bueno, me entregué. Y aquí está lo que he podido como armar y que sigue en proceso. Primero hablar de la complejidad del método, que sobre todo en estos momentos de historia y en el momento en que estamos como humanidad, no podemos hablar del método sin hablar también de los fines de la educación en el siglo XXI. Entonces vamos a partir con eso y hacer una primera consideración. La herramienta la educación como una herramienta de desarrollo o de control social. Antes me gustaría plantear las preguntas como ¿qué necesitamos aprender? Que algo de esto se ha dicho, lo dijo Andrés cuando empezamos. Lo han tocado los demás expositores en sus presentaciones y me gustaría marcar algunas cosas. Estamos en un tiempo muy particular en que cuando uno trata con niños, niñas y adolescentes, algunas preguntas esenciales son sus vivencias, por ejemplo, la relación con el tiempo, o la relación con el cinismo, o la relación con el espacio. Entonces, las preguntas tienen que ver con esa relación con el sí mismo, esa relación con el otro que somos en nosotros, y especialmente en la relación con el espacio, y el hábitat y el medio natural. ¿Dónde están creciendo nuestros niños, niñas y adolescentes? Es una pregunta que hoy día no es baladí, es sumamente importante. Hoy día las preguntas por el qué de la educación parecen robarse el escenario. Mientras tanto, la máquina de educar sigue funcionando en automático en muchos lugares todavía. No todos los lugares son como el que acaba de mostrar el profesor que acaba de presentar, que es una maravilla, ¿cierto? Son niños que están teniendo una oportunidad de aprendizaje espectacular. Pero había que invitar a hablar del cómo, entonces vamos a tratar de melodías de esa ¿ya? Entonces, esta primera consideración tiene que ver con eso, como que asistimos a los efectos o consecuencias de la sociedad industrial y todo lo que esto generó. Ahí dice sujetos productores y consumidores, ¿cierto? Y que lo hicimos mediante métodos socializadores, para alguna literatura alienante, para otros opresores, para otros irreflexivos, depende del autor. Había una creencia de que progresaríamos, había varias líneas de progreso, que son líneas políticas, ¿cierto? Y que se requería mano de obra calificada para ocupar un puesto de trabajo. Entonces la educación fue un visado para el puesto de trabajo.
¿ah? El ideal humanista anterior, ¿cierto?, que ha subordinado entonces a la mirada productivista, y con ello la reflexión, la detención, el tiempo calmo que exige la imaginación y la creatividad, pasaron a un segundo plano, y eso pasó también en el currículum. Arte, música, educación física, hasta el día de hoy, son las asignaturas con menos horas en el currículum. ¿Ah? Entonces estos desplazamientos tienen efectos políticos en el sistema educativo. ¿Ah? Hoy día tenemos el diagnóstico, ¿cierto?, de la sociedad del rendimiento. Byung-Chul Han dice: el exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañado de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Qué terrible, pero estamos asistiendo a un momento en que esta idea de la productividad ha acelerado todos los procesos, y en eso también el educativo y el proceso de crecimiento. Así como le echamos abono de pronto a las plantas para que den más fruta en tal temporada, de mejor calidad, de mejor tamaño, de alguna manera también estamos haciendo eso con nuestros niños y adolescentes. La sociedad de la información para la UNESCO es sujeto para el acceso a la información, la libertad de expresión y la diversidad lingüística. ¿Ah? Entonces la pregunta por los propósitos, los destinos y los roles que van a ocupar nuestros niños y adolescentes es apremiante. Necesitamos hacer una relectura, una resignificación de esa experiencia. Incluso cabe la pregunta por si repetiremos el patrón. ¿Ah? Vamos a tener una escuela que se subordina a un nuevo modelo que está emergiendo. Y yo me pregunto, ¿qué ocurriría si la escuela se insubordina? ¿Ah? ¿Qué pasa si la educación sigue otros discursos? Bueno, estamos en un momento, ¿cierto?, de máxima circulación de información, como nunca antes en la historia de la humanidad, y también en momentos de máximo riesgo ambiental. ¿Ah? Las dos cosas a la vez. Es un tiempo bisagra para nosotros los educadores. ¿Ah? Miramos con patrones del tiempo que se fue al tiempo que está llegando. ¿Ah? Y eso se ve en la sala. Lo mostró el profesor acá en las fotos, ¿cierto? Cómo nos han cambiado las disposiciones, cómo nos han cambiado las creencias, también nombró el profesor, con las que actuamos en la sala, en los colegios, en la escuela y en el sistema, en la gobernanza educativa, ¿cierto? Y aquí cabe preguntarse entonces, ¿cierto?, ¿qué conocimientos y habilidades se requiere formar? Hay una respuesta bien empaquetada que son las famosas habilidades del siglo XXI, ¿eh? Que habla del pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la innovación, la comprensión intercultural, el alfabetismo informacional, las habilidades de comunicación y el alfabetismo digital. Pero la crisis ambiental se está robando la agenda y no está ahí, en esas habilidades como que están propulsadas desde hace ya un tiempo en la educación. Y emerge entonces el problema de la sobrevivencia. ¿Qué hacemos con la sobreproducción? Con los combustibles, con toda clase de carencias que se prevé que vienen. Antes de proseguir, quiero decir que yo soy fundamentalmente optimista, pero creo que hoy día el optimismo pasa por enfrentar positivamente el problema y no taparlo. Entonces, no estoy exagerando la crisis ambiental, sino que creo que se está robando la agenda. Esa es mi hipótesis, mi tesis de trabajo. Una segunda consideración tiene que ver con la educación como fuente de desarrollo del potencial humano. Y si hacemos doble clic al contexto de los estudiantes hoy día, ellos están viviendo también por primera vez en la humanidad esta experiencia vital de una doble existencia. Por una parte, la física, la tradicional, en la que probablemente todos nos educamos, nos educamos, pero también la digital, que los somete a fenómenos como la duplicación del tiempo. Estoy ahora aquí mismo, en este momento, presente físicamente, conversando con ustedes, pero también yo podría tomar mi teléfono y contestar un WhatsApp, cosa que todos hacemos, y estamos en ambos lados a la vez. Hay cierta experiencia de ubicuidad que el ser humano por primera vez está teniendo. Podemos estar en varios lados a la vez. Puedo contestar un mail, pues, o por lo menos tengo la sensación de estar. La educación es también una escuela de desarrollo personal, idealmente que potencia el máximo potencial de los niños y adolescentes.
Y aquí cae la pregunta por, bueno, ¿cuáles son esas experiencias fundantes? Y si la está prohibiendo la escuela o no. ¿Ah? ¿Con qué experiencias estos jóvenes que están, y estos niños, niñas y adolescentes que están sometidos a este estrés de cambio de paradigma y lo que hemos hablado antes, qué experiencias están teniendo para enfrentar el mundo que se les viene? ¿Ah? El desarrollo cognitivo es solo una parte de esa experiencia, pero el subjetivo, el espiritual, el sentido de trascendencia, el sentido de responsabilidad colectiva, son también base para la sostenibilidad de la vida en el planeta y para la cohabitación armoniosa en sociedad. Los problemas de convivencia también son un síntoma que tenemos que observar. Entonces estamos en tiempos de máxima comunicación, pero también de aislamiento y de desazón abrumantes. ¿Ah? Los jóvenes son una de las poblaciones con mayores problemas de salud mental en pandemia, según el núcleo de Milenio INAI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces, en estos tiempos de alta incertidumbre, o de conciencia de que hay tanta incertidumbre, lo primero que uno podría tal vez atreverse a aseverar es que hay que dejar los métodos rígidos en tiempos de incertidumbre. ¿Ah? Tal vez podríamos aseverar que la educación es a la vez social y personal y que necesitamos una mirada sistémica. ¿Ah? Hoy la elección proviene de la historia, de nuestra historia como humanidad, de nuestra historia como sistema educativo en Chile, de nuestra historia como un colegio particular, de mi historia como profesora con mis alumnos, de esa relación que estoy teniendo con ellos. ¿Ah? Y de nuestra relación con el medio natural. ¿Ah? No podemos dejarlo fuera de la sala. No puede ser algo que está pasando allá afuera mientras yo desempaqueto, me compro una bebida en botella plástica y la boto al basurero. ¿Ah? ¿Qué haremos frente a esto? Hay un fin acá, que es tal vez comprender el ecosistema global y rehabilitar nuestro medio ambiente, que es el hábitat de todos. La pregunta, que no es mía, pero ahí la escuché, es como, ¿qué otra especie destruye su hábitat? ¿Ah? Eso lo estamos haciendo los seres humanos. Eso nos preguntamos por la educación y por los métodos. No es posible hablar de los métodos sin hablar de los fines de la educación. Y por eso está breve como repaso de este contexto en el que estamos. Y aquí vienen algunas preguntas. ¿Qué sujetos entonces estamos procurando? ¿Productores, consumidores, alienados o reflexivos, conscientes, observantes, más pausados? Hasta aquí defines por el momento, pero es importante saber defines para poder hablar del cómo. Algunos fines que son una propuesta urgente y no necesariamente acotada, ni terminada, ni finita, que yo preveo y que me gustaría proponer al diálogo de esta interdisciplinaridad, son un poco atípicos, pero vamos a tratar de bajarlo un poquito. El primer fin que yo veo es un fin como de humildad, como un gesto básico del ser humano tras haber devastado la naturaleza. El compromiso del ser humano debe estar al servicio de este fin. Un respeto profundo en la rehabilitación del medio natural, el trabajo por la biodiversidad, imaginar una economía y un modelo de servicio a esa armonía donde todos podamos cohabitar. Revertir el camino del suicidio colectivo en el que hemos labrado hasta ahora. Cuando pensamos en los fines de la educación, lo primero es no solo la sobrevivencia, sino la posibilidad de una vida plena para los adultos del mañana, que son nuestros estudiantes hoy día. Un segundo fin creo que es la capacidad de asombro y recuperarla, que es observar y permitir que la manifestación se exprese antes de actuar. Volver a ver los ritmos, los patrones, los procesos del cosmos y acompasarnos con eso, comprender y regresar al ritmo de lo cósmico, reubicar la razón en nuestras heurísticas y epistemologías. Hemos exacerbado ese patrón de la razón y del raciocinio o un loco, ¿cierto?, racional, y hoy día la realidad nos está gritando que tenemos que incorporar otros enfoques a la vez, no en vez, a la vez. Y en tercer lugar, un fin que tiene que ver con la convivencia, que tiene que ver con habitar esta casa común, ¿no?
mirar los fenómenos como las migraciones, la ciudadanía global, la generación y la distribución del conocimiento, la convivencia con otras especies, crear entornos amorosos de cuidado para los niños, niñas y adolescentes, eso tiene que estar en la experiencia. Una vida vivible y despojada de violencia, dice Judith Butler hoy día. Y yo había puesto la misma frase de María Montessori, que puso profesora antes que yo, menos mal que la cambié, y pues estaba yo, la de aprender haciendo, aprender con la mano. Pero después quise centrarme un poquitito en la capacidad de reflexión. Eso traje a John Dewey, que dice que la enseñanza debe ser por la acción, la educación es la vida, la escuela es la sociedad. Es uno de los padres de la escuela reflexiva, y que creo que una de las salidas nuestras a en Greenwich, en el que nos estamos acercando, ¿cierto? Este momento de bisagra, este cambio de paradigma, va a ir por la vía de la reflexión. Y tal vez yo soy de origen profesora de lenguaje, de castellano, dice mi currículum, de literatura suena más bonito. pero lo que podemos aportar los humanistas tal vez es esa mirada más reflexiva, siempre y cuando desrutinicemos el pensamiento. Cuando seamos capaces como de entrar en relación, o sea, con Carolina Pino, que es una artista y que piensa desde otro lado, por ejemplo, cuando somos capaces, ¿cierto?, de desrutinizar, de dejar de reaccionar y empezar a reflexionar. Entonces, hablemos algunas cositas del método, ideas locas, para que empecemos a aportar desde esta humanidad a esta transdisciplinaridad. Primero, la indagación. Explorar, comprobar cómo tareas fundamentales de la experiencia de aprendizaje. Los niños y adolescentes deberían entrar en espacios donde la indagación fuera, por decirlo en inglés, core business, ¿no? O sea, desde el minuto 5 de la clase hasta el minuto final, están en la indagación, en la exploración. Lo que han mostrado acá los expositores anteriores, eso debería constituir la experiencia escolar, que es la indagación. Y que sea el propio contexto auténtico, decimos los educadores, el que nos forme. Y eso nos habla inmediatamente del rol del profesor, de la profesora, que solo debería mediar ahí y debería ser, o deberíamos tratar de transformarnos en diseñadores de experiencias. Y la pregunta no es qué contenido voy a pasar, sino que con qué experiencia el estudiante puede descubrir. Y ese cambio epistemológico también está ocurriendo en educación. Otro aspecto fundamental del método tiene que ver con las preguntas auténticas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la basura? Con el concreto en las ciudades, con el agua que escasea, con los combustibles, ¿cómo viviremos los seres humanos? Estas preguntas auténticas son las que generan compromisos auténticos también de los estudiantes y de los profesores, y generan circuitos de aprendizaje nuevos, desrutinizados, nueva información que entra en el circuito del aprendizaje y que uno puede ir a complementar, a generar nuevos conocimientos que podemos compartir en redes. Y una tercera clave a mi juicio es la reflexión, que es la capacidad para leer la realidad, develar lo que honestamente vemos y hay, que eso se hace con las gafas de la reflexión, porque si no veo lo que en el libro dicen que tengo que ver. Y de reutilizar la vida y el pensamiento. Invertir en esto, en la escuela, en los profesores, es una gran inversión de futuro. Profesores reflexivos van a generar grandes aprendizajes en sus estudiantes. Hoy día invertir en tiempo, recursos, acompañamientos, sesiones de reflexión, puede ser como partir lento ahora y partir tomándose muy en serio la realidad en la que estamos para avanzar de manera más certera en generar estos circuitos de aprendizaje desrutinizados. Vamos a ver así por el momento. Algunas claves para el sistema educativo, que está en una postura no solo mía, compartida por muchos educadores en este momento en el mundo, habla mucho de
La educación debe ser en la naturaleza. Se habla del déficit de naturaleza que están teniendo nuestros niños hoy día en el mundo. Están sentados en el escritorio o están frente a un computador, y la experiencia de estar en la naturaleza es cada vez una experiencia más ajena. Hoy día tú le preguntas a un niño qué es primero el fruto o la flor y no tiene idea de qué es árbol. ¿Ah? Algo que para mi infancia era algo muy evidente. ¿Ah? Entonces, recuperar los ritmos y los tiempos vitales, volver a saber cuánto tiempo toma el proceso naturalmente, es también desaprender algo que hemos acelerado demasiado. Otra clave es en comunidades, en redes también, que apoyen el tránsito de la incertidumbre y la reflexión permanente sobre la práctica. Esta es una clave que yo creo que es metodológica también, no es solo un deber ético. El método va a descansar en esta reflexión colectiva, en lo que va arrojando la experiencia, en lo que vamos aprendiendo de la propia experiencia. También felicito acá lo que se ha dicho antes, de acoger el error como oportunidad de aprendizaje. ¿Ah? Tiene que ver con la capacidad reflexiva. Y una última clave que me gustaría mencionar es en conciencia. ¿Ah? Conciencia de que somos parte de un sistema de vida. ¿Ah? El currículum hoy es la preservación y la abundancia de la vida. Y solo para terminar, aportar que la crisis medioambiental también nos acelera una agenda educativa que tiene que ver con mirar estos aspectos. ¿Ah? La relación con la tecnología, a mi juicio, está sumamente bien explicada acá en lo que se ha explicado antes, cómo es la tecnología y los modos de pensar y reflexionar desde la tecnología nos han permitido entender mejor desde los datos, desde el comportamiento, desde los contextos auténticos, cuáles son esos patrones. ¿Ah? Que nos permitirían tener una vida más sana y una convivencia más saludable. Gracias. Muchas gracias, Bernardita. Y vamos a terminar con la exposición del profesor Carlos Medel. Muchas gracias, Carlos. Carlos es ingeniero civil de la Universidad de Concepción, magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Manchester de Reino Unido. Ha desarrollado su carrera en innovación tecnológica en la industria de la ingeniería estructural y sísmica en la compañía Seismic Protection Technologies, ganadora de premios en innovación Agony y Endeavor. Fue director de innovación y transferencia tecnológica de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente es profesor asistente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP, desarrollando investigación en sistemas constructivos para alcanzar la carbono neutralidad en proyectos de edificación. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Nicolás y Andrés, por la invitación. Feliz de estar acá. Así como nuestro orador principal confesaba inicialmente que quería ser sociólogo, yo confieso que quería ser arquitecto, así que estoy contento de estar acá. Pero bueno, fui arquitecto, me transformé en ingeniero estructural. Y está bien, como decía él, that's okay. Me gustaría partir es bastante pretencioso el nombre, ¿no? Dice método para la investigación inter o transdisciplinaria en la academia. Y la verdad no es más que un set de ideas que me gustaría compartirles, no queriendo imponer estos pensamientos como verdades, ¿no? Es más bien una mirada, probablemente una mirada distinta a la que se ha planteado en esta sesión. Digamos, como ingenieros creemos bastante poco en la aleatoriedad, ¿no? De hecho, la aleatoriedad la modelamos numéricamente, entonces dejamos bastante poco al azar en nuestros procesos. Me gustaría partir con dos citas que me parecen interesantes y aligentes a lo que nos convoca hoy, ¿no? Una es del filósofo austríaco nacionalizado británico Karl Popper, que decía que nosotros no somos estudiantes de un determinado tópico, ¿no? Sino que más bien somos estudiantes de problemas. Y en ese sentido, los problemas, por supuesto, que pueden cortar
más de una disciplina. Y la otra cita interesante, que me parece interesante para esta discusión, es la del politólogo canadiense David Easton, que decía que, bueno, para entender el mundo parece necesario que hemos tenido que, de alguna manera, trozar el conocimiento en distintas partes, ¿no? Porque corresponde a las distintas disciplinas, ¿no? Pero para actuar en el mundo, la verdad es que necesitamos reensamblar esas piezas. Y ese reensamble, evidentemente, es lo que nos está costando últimamente, ¿no? Es decir, tenemos pues, las especialidades súper bien claramente definidas, pero por alguna razón, esa última milla, esa integración entre las distintas piezas que están desensambladas, digamos, se vuelvan a reensamblar. Se ha hablado bastante de interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina. No es mi intención tampoco hablar o definirlas, ¿no? Me parece interesante esta definición que proponen algunos colegas de la Universidad de Chile. Y más que todo es la superposición, ¿no? Entre el problema y las distintas disciplinas. ¿Ya? Y aquí me quiero quedar con una cosa que también, insisto, parte o responde más bien a la información, ¿no? Cuando hablamos de multidisciplina o monodisciplina, da la impresión de que algo bien estático, ¿no? Es decir, las disciplinas están estáticas en su lugar, ¿no? Y cuando se analiza un problema, se analiza desde su perspectiva, sin mucho movimiento, ¿no? Mientras que la interdisciplina y la transdisciplina, donde básicamente la diferencia, como se plantea acá, es el tema de la frontera, ¿no? Que se vuelve un poco más difusa en la transdisciplina, implica movimiento, ¿no? Implica acercarse, ¿no? Y sabemos, por supuesto, de la física, que para poner un cuerpo en movimiento necesitamos hacer una fuerza, necesitamos vencer ciertas fricciones, ¿no? Y eso también aplica actualmente en las organizaciones, ¿no? La universidad en particular cuesta vencer ciertas fricciones para poder lograr la interdisciplina y la transdisciplina. ¿Cómo nace? Bueno, tampoco la idea es poder hacer un proceso histórico de cómo nace la interdisciplina o la transdisciplina, pero básicamente a comienzos de la década del 2000 esto nace con más fuerza, ¿no? Con mayor formalidad. Y básicamente una de las cosas fundamentales de por qué nace la interdisciplina, se fomenta formalmente la interdisciplina, es por la extrema complejización de los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, se plantea desde instituciones importantes en Estados Unidos, ¿no? El hecho de que las estructuras organizacionales actuales, tradicionales que tienen las universidades, de alguna manera son una barrera de entrada para la interdisciplina. No se fomenta, digamos, de alguna manera, la interdisciplina no va a ocurrir de forma natural, ¿ya? Y algo de eso voy a ir más adelante. Ahora, ¿cuáles son los drivers de la interdisciplina o de la multidisciplina? ¿Y qué hace que esto ocurra? Bueno, hay varios. Se han reportado varios aspectos, ¿no? Uno es el poder de las nuevas tecnologías, ¿no? Se dice que las nuevas tecnologías son generativas, es decir, las nuevas tecnologías pueden transformar disciplinas existentes y generar otras nuevas. El ejemplo clásico de Internet, ¿no? Que nos ha llevado a la generación de disciplinas nuevas como la Smart City, ciberseguridad, Internet de las cosas, Big Data, Smart Buildings, etc. ¿Ya? El deseo de explorar problemas y preguntas que están de alguna manera en el intersticio entre distintas disciplinas, ¿no? Cuando hablamos de ciencia cognitiva, por ejemplo, tenemos que pensar en la interacción entre antropología, inteligencia artificial, neurociencia, educación, etc. Y las dos que están a la derecha, que en mi opinión son las más importantes, ¿no? Tienen que ver un poco con, se ha argumentado bastante, la inherente complejidad de la naturaleza. Es decir, cuando analizamos los sistemas naturales actuales, estamos analizando sistemas extremadamente complejos, ¿no? A muy alta entropía. Por lo tanto, poder abordarlo desde la monodisciplina, la verdad es que es un ejercicio bastante inútil, ¿no? Y finalmente, lo que yo creo que es lo más importante, ¿no? La necesidad de resolver los problemas de la sociedad actualmente. Los problemas son tan complejos en el minuto en el cual estamos metidos, que necesariamente un tema, si pensar en monodisciplina, seguir pensando monodisciplinarmente no nos vaya a ninguna manera.
¿Cuáles son las barreras para la interdisciplina? Bueno, desde la universidad, por al menos, ¿no? Existen, por supuesto, dos líneas de pensamiento, ¿no? Una que indica que son la línea de pensamiento un poco más escéptica. Si dicen, bueno, si la interdisciplina es tan importante, debería ocurrir de forma natural, ¿no? Pero está documentado que efectivamente deben vencerse ciertas fricciones, ¿ya? Y tenemos una barrera importante. Estas actúan como una especie de círculo vicioso unas con otras, ¿no? La excesiva fragmentación del conocimiento. Tenemos este gusto por descomponer las disciplinas en especialidades y estas especialidades, subespecialidades, y finalmente vamos creando silos del conocimiento que no conversan unos con otros, ¿no? Entonces quedamos súper especialistas en algún tema, pero que cuando llegaba el momento de hacer alguna abstracción un poco mayor, como que nos cuesta un poco, ¿no? Y lo otro, por lo menos en la academia, ¿no? Tiene que ver con la estructura de reconocimiento académico. Está documentado que mucho en Estados Unidos y en Europa ha ocurrido, algunos académicos en algunas universidades, por supuesto no en todas, pero que trabajan en la interdisciplina o tienen cierto interés interdisciplina, ¿no? Encuentran ciertos problemas. Es decir, el reconocimiento de sus pares no es el mismo respecto de aquellos que hacen investigación disciplinaria. Y en ese sentido es una especie de desincentivo social, a nivel, por supuesto, de una escuela, un departamento. Eso lo han solucionado algunas universidades con ciertos incentivos que voy a comentar más adelante. Esta diapositiva probablemente es la más fea de todas las que se han presentado en esta sección, ¿no? Esto es un método para la interdisciplina que proponen investigadores de la Universidad de Wageningen en Holanda. Ustedes probablemente todos la encuentran súper fea, y al contrario la encuentro bastante efectiva, porque de alguna manera sistematiza algo, ¿no? No me voy a meter en detalle, lo importante que quiero mostrar ahí es el hecho de que se indica en algún punto, hacia la derecha, y en la parte inferior derecha sobre la integración, ¿no? Ahora, creo que Wageningen tiene un punto cuando dice, para que la investigación sea realmente interdisciplinar, necesitamos entrenar científicos interdisciplinarios. No podemos hacer interdisciplina con científicos que han sido entrenados monodisciplinarmente, ¿no? Es decir, probablemente la efectividad es mucho más baja. Yo soy absolutamente monodisciplinar, ¿ya? Y en ese sentido, trabajar en proyectos interdisciplinarios no es directo, ¿no? ¿Ellos cómo lo han resuelto? Bueno, en el pregrado y a nivel de magíster, ¿no? Involucrando a alumnos desde temprana edad, ¿no? En términos académicos, en investigación interdisciplinaria. Y por supuesto no ha habido problema, ¿no? Estudiantes reportan problemas de comunicación, porque hay diferencias en el lenguaje técnico, ¿no? No todos entendemos lo mismo en nuestras especialidades. Y se generan sentimientos de desconfianza o falta de respeto debido a ciertos prejuicios. Y eso ocurre a ambos lados, ¿no? No quiero mencionar ninguna especialidad en ningún sentido, pero efectivamente hay ciertas desconfianzas de un lado hacia otro de especialidades que están acostumbradas eventualmente a hacer investigación, digamos, utilizando métodos de investigación cualitativos versus otras especialidades que hacen investigación utilizando métodos cuantitativos, y se generan estas desalineaciones. No obstante, se ha reportado que efectivamente esto puede seguido en forma metodológica, por lo menos yo personalmente creo en esto, les creo que se pueden lograr ciertos resultados de interdisciplina en forma efectiva. ¿Cómo se fomenta, cómo se implementa y cómo se fomenta? Bueno, hay varias formas, ¿no? Una es los fondos de incentivo o los fondos semilla. Nosotros, en nuestra universidad tenemos esto, ¿no? Generar ciertos fondos de investigación exclusivamente para proyectos interdisciplinarios, ¿no? Y en ese sentido, el incentivo es directo. Hay otras iniciativas, como por ejemplo el reclutamiento dirigido, ¿ya? Universidades como, por ejemplo, Duke, la Universidad de South California, que han
de alguna manera no contratan investigadores de uno, sino que contratan clusters de investigadores de distintas especialidades que los contratan para resolver un problema específico. En ese sentido, obviamente, la multidisciplina y la interdisciplina ocurre desde el día uno, porque están obligados a trabajar con otra especialidad. Bueno, estructuras de manejo que en el fondo tienen que haber ciertas estructuras que centralizadamente puedan coordinar los esfuerzos de investigación la creación de centros e institutos, ¿no? La gracia de la creación de centros e institutos es que los centros se supone que son orientados por misiones, o sea, se crea un centro para resolver un problema. Y en ese sentido, un centro puede tener investigadores de distintas facultades, ¿ya? Y en ese sentido se habla de la universidad matricial. ¿Ya? Si vemos la universidad matricial, que si lo vemos en el eje vertical, ¿no? Distintas facultades y transversalmente distintos centros. Bueno, un investigador o una investigadora puede estar adscrito o adscrita a distintas facultades. Y en ese sentido, mientras más ancho, mientras más facultades toque el centro, mayores posibilidades tiene efectivamente de que se genere esta interdisciplina. Ahora, yo me pregunto, es una pregunta a lo mejor totalmente impracticable, pero en este escenario, en esta universidad matricial, me pregunto, no es más conveniente que las carreras, que lo pregrado, ¿no? Esté administrado por el centro en vez de estar administrado por la facultad. Ahora, a lo mejor eso es impracticable, pero por lo menos la carrera sería mission oriented, orientado por misión. En ese sentido, podríamos eventualmente tener una formación más interdisciplinaria. La arquitectura, bueno, aquí me gusta mucho esta cita del sociólogo alemán Ulrich Beck, que dice que la arquitectura es política con ladrillo y mortero. Y en ese sentido, se puede en la arquitectura efectivamente fomentar la interdisciplina y la innovación. El ejemplo del Auto Uni en Alemania, ¿no? Una universidad público-privada en conjunto entre la municipalidad de Wolfsburgo y la compañía Volkswagen, crearon esta universidad y bueno, desde el punto de vista arquitectónico efectivamente fue diseñado, fue concebido para que efectivamente existieran espacios transparentes y efectivamente pudiese haber espacio para la comunicación informal, ¿no? De repente, muchas veces son los espacios en los cuales se nace la chispa, en la cual se produce la interdisciplina. Desde el punto de vista arquitectónico, se esperaba que la influencia de la arquitectura en este caso es directa, ¿no? No me voy a meter en detalle en esto, se habla de la interdisciplina, la transdisciplina desde el cierto principio. O sea, quiero solamente marcar dos. El 5, donde se habla de management coaching. Aparentemente de lo más complejo de poder llevar esta interdisciplina o transdisciplina adelante es el manejo de expectativas, ¿no? Manejar los humanos, hacer que efectivamente los y las investigadores puedan hacer, de alguna manera, bajar sus defensas y abrirse a otras posibilidades. Y lo otro, ciertamente, es la integración, ¿no? La integración que aparentemente sigue siendo la valla más importante de saltar. Solamente una reflexión con esto: el sistema disciplinario actualmente, es decir, la estructura organizacional tradicional que tiene la universidad, eventualmente se considera muy rígida, ¿no? Bastante rígido, es actualmente muy rígido para abordar adecuadamente muchos de los problemas que estamos enfrentando. Dada la naturaleza de los problemas que estamos, de todas maneras, en mi opinión, la interdisciplina no es un tema de cómo, sino de cuándo. Básicamente, y ese cuándo, básicamente depende de nuestro nivel de urgencia. Si vemos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, basta que hagamos un doble clic en cualquiera de ellos y adentro hay una caja de rondores. Son desafíos inmensos, ¿no? Poder pensar en resolver cualquiera de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible en forma monodisciplinar es un ejercicio absolutamente distinto. Y a mano derecha muestra un poco, también pensando un poco en la
ya lo se ha mencionado acá también. Algo que mencionaba Bill Gates en su libro Cómo evitar un desastre climático. Y es algo que me toca a mí en el personal, en mi especialidad es cómo poder resolver el tema de el built environment, ¿no? El ambiente construido que sea de alguna manera no solo sostenible, sino que también sea resiliente, ¿no? No sabemos nada con tener edificios verdes, si después de ocurrir un desastre natural tenemos que reparar, tenemos que hacer todo, ¿no? Por lo tanto, en mi humilde opinión, creo que es más bien un tema de urgencia. ¿Qué tan urgente es que podamos implementar interdisciplinaridad? Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, invitamos a los panelistas, por favor, a tomar asiento en la mesa para poder tener una conversación dirigida nuevamente por Isaac. Sí, bueno, muchas gracias a los cuatro por la presentación. Yo tengo, no quiero capitalizar, digamos, la conversación, solo tengo dos consultas, una más bien para Carolina en particular y otra para una discusión que podamos abrir entre todos. Y una duda respecto de cómo se vincula el centro que tú describiste, ¿cierto?, que está a cargo tuyo en la Universidad Ibáñez con la formación de pregrado en particular. Lo que promueve un tipo de experiencias, por ejemplo, interdisciplinarias fuera del currículum, dentro del currículum, tienen un valor en términos de creditaje. ¿Cómo se articula lo que está pasando ahí con la formación de los estudiantes de pregrado? Sí, el centro se articula fuera del pregrado, no está integrado en la malla curricular, pero sí yo trato de integrar a los alumnos siempre, o sea, el centro funciona con alumnos y exalumnos de pregrado y de posgrado. Yo no tengo contrataciones en el centro, entonces funciona más bien como una especie de espacio en donde uno va juntando grupos de estudio a partir de un tema o algún proyecto que se va desarrollando. Y no hay tampoco una agenda tan predeterminada, sino que van saliendo temas que uno entiende que se van dando en la mesa y los recoge y va articulando algo, pero como muy orgánico, yo diría, el funcionamiento. Muchas gracias. Y lo pregunto un poco a propósito del desafío que tenemos nosotros. Siempre vuelvo al desafío que tenemos y cómo la experiencia de usted puede aportar a la universidad y a la implementación del trabajo interdisciplinario en el marco de la planificación estratégica, porque lo que actualmente estamos pensando es en entregar un cierto espacio de creditaje en la formación del pregrado que todavía no está modelado necesariamente, ¿no? Porque sabemos que esto hay que construirlo, pero sí sabemos que hay más o menos un rango de carga para los estudiantes que debieran tener, ¿cierto?, un valor o un trabajo interdisciplinario mayor. Entonces, de ahí un poco como la importancia de ver distintos modelos de trabajo y también de que centros, ¿cierto?, o ciertas unidades, como decía Carlos, puedan en el fondo intencionar que los alumnos de pregrado participen en una formación interdisciplinaria. Eso también es un desafío, ¿no? O sea, hay lugares donde se experimenta a partir de esto. Entiendo que en el colegio lo tienen integrado, por ejemplo, el tema de tecnología dentro del currículum. Entonces, como qué orientaciones, un poco, o más o menos qué reflexiones tienen ustedes respecto de cómo incorporar en ese espacio que estamos cautelando para la formación interdisciplinaria un modelo de trabajo con los estudiantes. No sé si me explico bien. Y otro tema que también
suele interpelar mucho a los docentes es cómo se valora este aprendizaje, cómo se evalúa, ¿no? Hay que salir de los métodos tradicionales, yo sé que tiene que ver también con los aprendizajes que uno se propone, pero efectivamente, ¿cómo lo hacen ustedes en el colegio, ¿no? ¿Cómo ustedes perciben que los estudiantes están efectivamente aprendiendo algo a partir de las experiencias interdisciplinarias o cómo lo que tú has investigado e indagado respecto a formación interdisciplinaria también se evidencia como buenas herramientas para dar cuenta de eso? No sé quién quiere partir. Bueno, en términos de docencia, bueno, efectivamente es súper complejo poder hacer una evaluación objetiva, ¿no? del nivel de aprendizaje que pueden haber alcanzado los estudiantes en un ambiente donde esperamos que los alumnos y las alumnas puedan practicar, poner en práctica distintas habilidades. No es fácil, no es fácil. Hay modelos ciertamente reportados en la literatura. Pero finalmente es cierto que todavía están de alguna manera en desarrollo. No hay, no se puede decir, pero es cierto que no hay algo definitivo todavía en ese punto. Y respecto, tiene una parte importante, por supuesto, la enseñanza, pero también hay otra componente importante que nos corresponde a la universidad, ¿no? Que es la estructura de reconocimiento académico. Es decir, hay universidades, no recuerdo cuál, pero hay universidades que han cambiado su sistema de evaluación docente y jerarquización, tomando en cuenta aspectos de interdisciplina. Es decir, si yo publico un paper que es de ingeniería solamente, tiene el mismo valor, me pregunto. Tiene el mismo valor si ese artículo fue escrito con coautores de la escuela de arquitectura, con sociología, etc. Algunas universidades postulan que sí, algunas universidades postulan que no. Algunas universidades postulan que efectivamente tiene mayor valor cuando cierta investigación se ha hecho de forma interfacultad. Y eso eventualmente puede llevar a aumentar las posibilidades de hacer un proyecto grande, fondos de investigación. Pero insisto, esto no hay una fórmula. En eso estoy de acuerdo, no hay una fórmula. Quizás tenemos que justamente lo que nos corresponde a nosotros buscar nuestro modelo. Tenemos que desarrollar un modelo nuevo. En lo particular, un modelo que Sí, yo para agregar a eso también quiero decir que tienen que haber maneras de retribuir al cuerpo académico con iniciativas en el fondo que tengan que ver, que motiven a la interdisciplinaridad, porque en el caso, por ejemplo, de lo que yo hago, todavía no está reconocido el tema de la investigación práctica. Todavía la investigación tiene que ver con la publicación del paper. A mí me encanta escribir, pero en general prefiero estar en el campo de batalla, en el fondo, y claro, el mindset de escribir, yo diría que ralentiza mucho el campo de acción, cuando uno está con los alumnos, en un proyecto, etc. En la realidad es otro mindset que hay que tener, que tiene que ver mucho más como con el hacer. Y entonces el escribir a mí me queda un poco lejano en algunas veces y entonces claro, no se reconoce en el fondo el otro trabajo que es investigación práctica. Yo creo que ahí hay un desfase un poco porque, bueno, como dijo Carlos, tal vez escribir un paper con otra disciplina sería tal vez la manera de hacerlo, pero es adaptar un poco lo que uno hace hacia un reconocimiento que ya está como súper cristalizado en la academia y que tal vez debería modificarse para justamente potenciar el trabajo con alumnos en grupo, etc. Hacerlo más real. Yo me quería referir un poco más a tu segunda pregunta de cómo valorarlo. Y es que lo que hablaba un poco afuera. Parte importante de este cambio yo creo que tiene que ver con los sistemas de evaluación que tenemos. Todos venimos preformateados a una calificación de un producto, ¿cierto? De un resultado del proceso de aprendizaje. Y precisamente la interdisciplinaridad ocurre en ese espacio anterior, en el de la exploración. O sea, cuando hablamos de esto, decimos,
sea ya casi un lugar común, pero es muy difícil traducirlo en la escuela y en la academia también, que es cómo aprender sobre el error como oportunidad de aprendizaje y conciliarlo con este sistema como de acreditaciones del aprendizaje que necesitamos para después decir, fulanito de tal aprendió tales cosas en tal periodo de tiempo. Que esa es básicamente la atención. Hay que ser creativos en eso. Existen procedimientos que valoren más estos procesos, ¿cierto? Donde no haya temor y hay que desaprender eso que todos traemos de el temor a la calificación, porque además hemos construido identidades en torno a ello. Yo soy un alumno o una alumna de 6,5 y eso significa algo. Tengo una identidad alrededor de eso. Tengo una autoestima alrededor de eso. Tengo una manera de ser que está en el mundo, en mi familia, frente a mis pares alrededor de eso. Entonces, no es una discusión administrativa, es parte medular del paradigma que estamos tratando de cambiar. Entonces, ir migrando y prototipando experiencias exentas de nota, pero que tengan otro valor, a mi juicio, fundamentalmente basado en la retroalimentación de los procesos, es permitir que los contextos auténticos hablen, es decir, yo voy a poner un caso escolar, arrojar, por así decirlo, a los estudiantes a un experimento donde inevitablemente se van a equivocar, pero la valoración de la experiencia tiene que ver con hacer la experiencia completa, con haber estado comprometidos en la experiencia, con haber trabajado en equipo, con haber llegado a una o dos conclusiones en que está el equipo de acuerdo. Ya son aprendizajes fundantes para repetir esto muchas veces y que preparan para lo que está diciendo Carlos, esa capacidad que vamos a necesitar el resto de nuestra vida de dialogar con otros que provienen de otras maneras de ver y de pensar, para lo cual tenemos que estar preparados y no sentirnos amenazados. ¿Cuánto tiempo perdemos a veces defendiendo un punto? Porque en realidad amenazan nuestra autoestima, no mi razón, no mi criterio. Entonces, la pregunta por cómo valorar es una pregunta fundante, a mi juicio, en la academia, ya sea a nivel universitario o a nivel escolar. Y transitar en procedimientos que permitan ir valorando la calidad-cualidad de la experiencia y ya veremos cómo rendimos cuenta, ¿no? Pero hay que desensamblar la nota de la experiencia. Si la experiencia está supeditada a la nota, estamos fritos. O seguimos fritos por un rato más. Sí, por ejemplo, lo que tú dices es que muchas veces tú dices ya aprendizaje práctico, pero resulta que en ciencia hay una manera correcta de hacer el experimento. Claro. O sea, el experimento bien hecho es que llega a los resultados que están predefinidos. Claro. Por lo tanto, no es un experimento. Pero eso es lo que busca el profesor. O sea, no en mi colegio, en otro colegio, a mi hija le acaba con la profesora de lenguaje corregir el poema porque estaba malo. Entonces ella le puso las palabras que ella quería y dijo, ahora preséntamelo. Entonces yo me costó mantener la calma, la verdad. Pero sí, pues, entonces hay dos cosas acá. Uno es cambio, digamos, cultural, de mentalidad. O sea, cuando hablamos de cambio de valores, yo lo digo desde la práctica porque es el esfuerzo que hacemos nosotros. O sea, es cambiar el rol del profesor, el que más sabe, que tiene clara cuáles son las respuestas finales, el que tiene que evaluar a todos los demás, el que tiene que controlar. Y eso el profesor lo hace o lo siente y lo cree con la mejor voluntad. O sea, él piensa que lo más honesto que él tiene que hacer es dirigir, evaluar, saber más, y no hacer eso es no hacer su trabajo. Por lo tanto, esa es la dificultad. Cambiar esa creencia y cambiarla en la práctica, que incluye emoción, incluye rol, incluye poder, incluye riesgo también. Esa es una cosa, cambiarlo, y es mucho cambiarlo en la práctica. Sabemos que eso es lo que queremos con los alumnos y eso son los profesores, que ellos practiquen, que se jueguen, que tomen riesgo. Y después viene el aspecto técnico, que ahora es reconstruir un nuevo repertorio, porque el repertorio que tienen los profesores es el repertorio de expositivo. O sea, tienen todo el currículum de los 12 años de educación, ese currículum está hecho, que es hacer transformarlo en PowerPoint. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Que es enseñar lo mismo, pero con los estudiantes haciendo ellos, explorando ellos. Y aquí lo último que digo en la frase corta es que es inventar nuevos indicadores, porque también pasa
que dicen, ya, vamos a hacer ABP, aprendizaje basado en proyectos. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos si trabajaron en grupo, si cumplieron los tiempos, pero no evaluamos si aprendieron la disciplina, que también tiene que aprenderla, finalmente, tiene que aprender biología, tiene que aprender historia. Entonces, ahí hay un desafío que yo creo que todavía no está resuelto, hay que inventarlo. Sí, como para no sé, darle forma a esa idea también en mi cabeza que pensaba. Igualmente, por lo menos en arte, cuando se enseña arte, fíjate lo difícil que es enseñar arte, que no tiene método, no debería tener método, no hay 7 pasos para ser creativo, no hay 3 pasos, que es muy diferente en ingeniería. Claro, entonces hay 2 años que son muy, yo diría, hieráticos. Se enseña lo que hay que aprender. Composición, no tengo idea, sé que en arquitectura es parecido. Y luego tercero y cuarto, uno construye todo ese aprendizaje. Me imagino que en el colegio igual es parecido. Entonces, quiero pensar que esto es distinto, o sea, que uno tiene que enseñar lo que tiene que enseñar, pero también tiene que deconstruir y borrar todo eso para volver a aprender y volver a poner bases para crear y para hacer algo diferente. Me imagino que tanto en ingeniería como en todas las áreas, medicina también, debería haber maneras diferentes de hacer cosas. Entonces pienso que fomentar la creatividad va a poner un eje dentro de esta ensalada de cosas que estamos hablando, porque son muchas cosas en educación básica, media, universitaria, que debería ser un poco distinto, pero a la vez parecido. Entonces, como poner un eje o una base, yo creo que el desarrollo de la creatividad es como una super base que uno debería tener como bandera en todas las áreas, en todas las disciplinas, y en colegio y en universidad. ¿Cómo se enseña eso? Yo creo que es un gran desafío. Pero me he topado, porque bueno, yo la clase de ingeniero, jejem, y los ingenieros, claro, finalmente están tienen muchas ganas de ser creativos. Y yo lo veo mucho, o sea, ellos están también como con lo que decía Bernardita, como con esta chapa de yo soy ingeniero, yo debo hacer las cosas así. Pero después por abajo dicen como, bueno, yo también quiero ser creativo, ¿cómo pienso así? En el fondo. Entonces creo que también hay como mucho de, o yo soy artista, soy súper loca, entonces en realidad yo también soy súper racional. Entonces, ¿cómo un poco vamos transando estas habilidades para que las carreras también vayan como permeándose de sacarse un poco la chapa y de otras carreras? Un poco. Pero para eso, lo que decía Nerita, hay que aprender a desaprender tal vez y bueno, bla bla, soy buena para hablar. Muchas gracias a los 4. Yo había visto que en el chat había alguien con una mano levantada o pregunta, no sé si todavía está ahí presente. Se fue a almorzar. O si alguien acá quiere también hacer alguna consulta, comentario, reflexión. No habían, en el chat no habían, eran comentarios. Ya. ¿Hay alguien acá en la audiencia? No. Dale, No, yo quería mencionar que nosotros no somos quería mencionar que No, está prendido. Parece que hay lugar. Sí. ¿Aló? Ahí. No, quería mencionar que nosotros no somos profesores, ¿cierto? Primero somos arquitectos y tenemos que instruirnos en la formación docente, ¿cierto? Para poder enseñar y para poder formar. Y en ese sentido me parecía súper interesante el cuadro que mostraste, que puede parecer aburrido de Barthelingen, pero es clave hoy en día, sobre todo en el desafío del cambio climático, poder ir formando a nuestros estudiantes en la interdisciplina, que no estamos hablando ni siquiera de transdisciplina, sino interdisciplina, pero eso obviamente nos va a permitir poder tener resultados más rápidos, que es un poco, digamos, no solamente el desafío, sino que también el tiempo para poder lograrlo. Entonces, yo creo que esos son modelos súper, no sé, no diré qué año era, pero me imagino que ya tienen
el modelo de página inglés. ¿Sí? Está publicado hace muy poquito, el año pasado. Ah, ok. Y nada, yo creo que eso es como una invitación transversal a todas las escuelas, digamos, todas las facultades, a poder esforzarnos por entregar esas experiencias a los estudiantes. Gracias. Gracias. Para Carolina y también para el profesor, disculpe, es su nombre. Ricardo. Pensando un poco en lo que usted mencionaba, ¿verdad? Que hay que para transitar hacia que se puedan, en el fondo uno pueda visualizar formas en que nuestros estudiantes tengan esas experiencias que les permitan abrir la mente, abrirse a otros lenguajes. Los mismos docentes deben experimentar esas metodologías que necesitamos que a su vez utilicen con su grupo de estudiantes. Entonces, ¿por qué también pensaba en Carolina? Bueno, en el caso del colegio Blescar me gustaría saber cómo han hecho ese trabajo con sus profesores, porque también en la medida en que uno vive más años es más difícil desaprender, ¿verdad? Y abrirse a nuevas experiencias. Y en el caso del Centro de Carolina, saber también cómo se articula con las y los docentes, que a su vez están a cargo de esos estudiantes de pregrado y colaboran con los distintos proyectos de tu centro. Yo tengo la suerte, la particularidad que yo trabajé como consultor, como coach, haciendo cambio cultural, tengo una cierta percepción de cómo hacer estas cosas y claro, entonces tiene que ser para mí coherente lo que queremos que aprendan los estudiantes, que lo vivan los profesores. Entonces, por ejemplo, alguna vez todo hemos ido a una charla de construccionismo que hacen con un PowerPoint, entonces y no experiencial. Entonces, acá, claro, nosotros hacemos las capacitaciones, hacemos mucha capacitación, mucha formación con los profesores y mucho acompañamiento y estamos proponiendo siempre proyectos experimentales. Y la prédica permanente de que el error tiene premio, o sea, comete error y gana. Y para un profesor eso es muy difícil, pero ya por lo menos acá por los años se lo han creído, que lo han visto, que los profesores cometen errores, pero normalmente los errores son menos que los logros. Siempre son más los logros y los errores son relevantes o sirven para aprender. Eso es mucho tiempo de escuelas de verano, escuelas de invierno, pero todas completamente lúdicas, casi festivales, y con mucha visita de gente experta de otros lados, mucha experiencia a mundos diversos. Eso lo hacemos permanentemente, estarlos como conmocionándolos, removiéndolos, remeciéndolos, y eso va produciendo un cambio. Y también a veces, sinceramente, también hemos cambiado profesores que no tienen que ver con la edad, ni con la asignatura, sino más bien con caracteres, culturas previas, ese tipo de cosas, pero sobre todo es tener también mucho acompañamiento permanente con ellos, que vayan viendo que lo pueden hacer ensayo y error, pueden ir explorando, casi como los exploradores hacían la selva, y que van intentando y van ganando terreno, y eso los va segurizando también, y mucha celebración, permanentemente. Eso. Y con respecto a la colaboración del centro con otros profesores, también hay mucha colaboración con profesores de otras escuelas, no solo de la Escuela de Diseño. Trabajamos mucho con ingenieros civiles, industriales, comerciales también, y también con la Escuela de Psicología hemos hecho enganches, y también con otros profesores de otras escuelas, de otras universidades. Y gente de municipalidad, como que, no sé, a mí me encanta como juntar gente injuntable y ver qué pasa. Es como un experimento social igual, hay harto eso, debo decirlo. Pero en general, sí, yo lo que dije un poco en la charla, se va dando mucho en la medida en que las cosas se van pasando. O sea, no es que yo tenga un programa previo, ni tengo un organigrama de las cosas que voy a hacer este año. Tengo una intuición de que debería trabajar, no sé, con hongo, y trabajo con hongo, y justo conozco a alguien que es micólogo, y justo algo pasa y funciona.
y siempre funcionan. Tampoco tengo tantas ideas previas, sino que estoy justo investigando sobre algo y algo pasa en esa línea, digamos, pero no es que estoy buscando partners ni estoy llamando a gente, como que no funciona muy así, la verdad. Carolina, como en términos súper concretos, los estudiantes, las y los estudiantes de pregrado que se unen a estos proyectos, en este espacio para experimentar, ¿esto es como un trabajo extracurricular o se considera como parte de los créditos de alguno de las asignaturas que están en su carga académica del semestre? No, en general es todo muy por la buena onda y también algo pasa de repente que justo necesitan hacer una pasantía, por ejemplo, y se reconoce ese trabajo como una pasantía. Entonces como que uno va viendo, hay gente que trabaja porque quiere engrosar su portafolio, por ejemplo. Ahora estamos haciendo un proyecto que no lo mencioné con el Hub Providencia y alumnos de arte de la Universidad de Finisterra y de ingeniería de la Adolfo Ibáñez. Entonces estamos juntos haciendo algo para tecnología de la tercera edad, se llama. Y entonces ahí hay como 6 alumnos de ingeniería que no tienen figura en el fondo, tampoco tienen sueldo. Y eso es muy bueno, porque también en el fondo van ellos, yo creo que mucho por el tema del portafolio, van como aumentando su carga su carga entre comillas, su abanico de proyectos gracias a estar en estos proyectos. Sobre breve, no puedo dejar de presumir que la coordinadora del Hub es exalumna del Ghana. Bueno. Ah, sí. Sí, egresada de diseño en la Católica. Camila. Constanza. Ah, Constanza. No la conozco, parece. Pero súper, buen dato. Ok, no sé si hay alguien más, hay más comentarios, preguntas. ¿No? Estamos. Yo solo para cerrar, como a propósito del tema que nos convocaba hoy día, que era el método, ¿cierto? Como siempre estamos pensando, es una reflexión personal, pero como siempre estamos pensando el método en función de los aprendizajes que necesitamos lograr, ¿cierto? Como que exista cierta coherencia entre lo que estamos haciendo y lo que buscamos, pero también a propósito de todas las experiencias que compartieron, tengo la sensación de que el método también por sí mismo tiene un valor, ¿no? O sea, que tiene que ver con muchos conceptos y aprendizajes que ustedes han nombrado: la indagación, la creación, la innovación, la flexibilidad, el manejo de la incertidumbre, de la frustración, el abordaje de problemas, la tecnología, ¿cierto? La colaboración, la convivencia, la capacidad de comunicar lo que estoy aprendiendo, la capacidad de reflexionar. Entonces pareciera ser que el método de trabajo en interdisciplina, ¿no?, tiene consigo muchos beneficios que no solo tienen que ver con el conocimiento propiamente tal, ¿no?, de cómo me acerco al problema, sino también con una gran cantidad de capacidades de aprendizaje y de habilidades que son necesarias hoy en día. El método del mensaje. El método del mensaje. Muchas gracias. Fotos de tu